eléctricos mixtos. Los circuitos eléctricos mixtos son la combinación, ¿qué le vamos a poner? Son la combinación, los circuitos eléctricos mixtos son la combinación de circuitos en serie, vamos a ponerle, son la combinación de circuitos en serie con circuitos en paralelo. Para explicarte este tema, Abigail, te voy a dibujar, vamos a realizar un ejercicio. Mira, te voy a dibujar un circuito. Aquí vamos a tener una parte del conductor. Ahí está una parte del conductor. Después vamos a tener la fuente. Aquí está la fuente. Después acá tenemos otra parte de conductor. Después esto corre hacia abajo. Ahora en esta parte tenemos una resistencia eléctrica. Después sigue el conductor. Corre el conductor hacia la izquierda. Y aquí se abren dos caminos, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Acá arriba vamos a tener una resistencia. Y acá abajo vamos a tener otra resistencia. Ahí está. De aquí sale el conductor. Y cierra el conductor hacia arriba. Entonces esta es la fuente o la batería, que es el generador, que nos va a proporcionar los voltios. Esta resistencia tiene un valor de 2 ohmios. Esta resistencia tiene un valor de 4 ohmios. Esta otra resistencia tiene un valor de 5 ohmios. Y esta resistencia tiene un valor, esta fuente de poder tiene 15 voltios. Nos está proporcionando 15 voltios. Muy bien. Ahora, vamos a ir simplificando este circuito eléctrico. Vamos a dibujar nuevamente nuestro circuito eléctrico.
Mira, quiero que observes lo siguiente, Abigail. Esta resistencia con esta resistencia se encuentran en paralelo. El equivalente de esta resistencia se encuentra en serie con esta resistencia. Entonces ahí está la combinación de resistencias en paralelo con resistencias en serie. Ahora vamos a simplificar este circuito. Voy a dibujar aquí nuevamente el circuito. Bueno, aquí me faltó una resistencia. Espera, espera, aquí me faltó una resistencia. Mira, aquí está una resistencia y acá está otra resistencia. Esta resistencia es de 7 ohms. Esta otra resistencia es de 5 ohms. Mira, Abigail, esta y esta resistencia, estas dos resistencias, la de 7 y la de 5, se encuentran conectadas en serie. El equivalente de estas dos resistencias con esta resistencia serían serían resistencias en paralelo. Y el equivalente de todo este circuito, todo este sistema de resistencias con esta resistencia se encontraría en, en serie. ¿Estamos? ¿Sí, Abigail? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Entonces, voy a volver a dibujar el circuito eléctrico. Muy bien, Abigail. Esta resistencia de 2 ohmios pues se pasa igual. Esta de 4 ohmios se pasa igual. Ahora, estas dos resistencias que yo tengo aquí en serie van a ser equivalentes a esta única resistencia que tengo aquí. ¿Qué hacíamos, Abigail, cuando las resistencias estaban conectadas en serie? Se sumaban, ¿verdad? Entonces tenemos que sumar 7 y 5. 7 y 5 nos va a dar 12 ohmios. Entonces esta resistencia de 12 ohmios es el equivalente a estas dos resistencias conectadas en serie. ¿Dudas hasta aquí, Abigail? ¿Ninguna? Ok. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar otro circuito eléctrico. Voy a dibujar nuevamente este circuito eléctrico. Tengo la fuente de poder que es G, que son 15 voltios. Ahí está. Ahora,
el equivalente de estas dos resistencias conectadas en paralelo será esta resistencia, Abigail. Aquí este valor de 2 ohmios pasa igual. Entonces sabemos que la resistencia total, cuando se encuentran conectadas en paralelo, sería 1 entre la 1 entre R1 más 1 entre R2. Entonces esto va a ser igual a 1 entre R1, podemos decir que R1 es 4, más 1 entre R2 y R2 podemos decir que es 12. Realizamos esta operación, Abigail, y nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría 1 entre... Aquí lo que podemos hacer es resolver esta suma de fracciones. Multiplicamos Mira, para que no se nos haga tan complicado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Un cuarto es lo mismo que tener 3 entre 12. Tercia de 3 es 1 y tercia de 12 es 4. Esto es igual a tener esto. Entonces aquí en lugar de poner un cuarto vamos a poner 3 entre 12 más 1 entre 12. Y esto va a ser igual a 1 entre... Término común es el 12. 12 entre 12 es 1 por 3 es 3. Más 12 entre 12 es 1. Por 1 es 1. Y esto va a ser igual a 1 entre 3 más 1 es 4 entre 12. Y esto va a ser igual a este 1 le voy a colocar un 1 abajo. 1 entre 1 sigue siendo 1. Entre 4 entre 12. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar la ley de extremos por extremos y de medios por medios. 12 por 1, pues es 12. Entre 4 por 1 es 4. Y 12 entre 4 es 3. El equivalente de estas resistencias en paralelo es 3. ¿Dudas hasta aquí, Abigail? Muy bien. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es dibujar nuevamente un circuito, pero ahora vamos a llegar a lo que es un circuito elemental. Entonces estos circuitos mixtos se tienen que llevar siempre a un circuito elemental, Abigail, que era lo que habíamos visto al principio. El circuito elemental pues estaba compuesto por su conductor, su fuente y una resistencia. Entonces esta fuente es de 15 voltios y la resistencia, que es esta, Abigail, sería el equivalente de estas dos resistencias que se encuentran conectadas en serie. Cuando están conectadas dos resistencias en serie, lo que se hace es que se suman. Aquí tienes que sumar 2 y 3, son 5. 5 ohms. Entonces esta resistencia vale 5 ohms. ¿De acuerdo, Abigail? Muy bien, Abigail. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, podemos observar, Abigail, que de un circuito mixto llegamos a un circuito elemental. Ahora nos vamos a devolver, vamos a tomar el mismo camino, pero ahora de atrás para adelante. Vamos a iniciar con este, después con este, después con este y al final con este. ¿Estamos? Para encontrar corrientes, potencia, voltajes en cada una de las resistencias.
¿Te acuerdas de estos triangulitos, Abigail? Teníamos dos triangulitos. Una para la ley de Ohm y otra para la potencia. Y aquí teníamos los volts, la corriente y la resistencia. Y acá teníamos la potencia, el voltaje y la intensidad o corriente. Entonces por aquí, por este circuito, Abigail, está circulando una intensidad de corriente, una corriente eléctrica. Y acuérdate que esa corriente eléctrica va a ser la misma en todo el circuito cuando las resistencias se encuentran conectadas en serie. Entonces, esta corriente es la misma que entra por la resistencia de 5 ohms y sale por la resistencia de 5 ohms. Y estos 15 volts son los mismos que van a actuar sobre la resistencia de 5 ohms. Entonces aquí tenemos 15 voltios. Si conozco el voltaje y conozco la resistencia, conozco voltaje y conozco la resistencia, entonces puedo conocer la intensidad de corriente. La intensidad de corriente que circula por mi circuito sería voltaje, que son 15 voltios, entre la resistencia, que son 5 ohms. Vamos a tener que esa intensidad de corriente va a ser 15 entre 5, sería 3 amperios. Están circulando 3 amperios de corriente. Y vamos a tener circulando 3 amperios. ¿Se vio ahí? Ahora, ¿cuál es la potencia? Pues la potencia se puede calcular sabiendo el voltaje y la intensidad. Tapas la potencia y a la vista te queda voltaje por intensidad. Potencia va a ser igual a voltaje, que son 15 voltios, por la intensidad, que son 3 amperios. Entonces vamos a tener que potencia va a ser igual a 15 por 3. Nos va a dar 45 watts o voltios. Nos va a dar 45 watts. Esa sería la potencia. Ahora, Abigail, nos regresamos y el equivalente de esta resistencia, pues son estas dos resistencias. ¿Estamos? Y como estas dos resistencias están conectadas en serie, lo que sucede es que aquí vamos a tener, de aquí salen estos 3 amperios. Entonces por esta resistencia van a pasar 3 amperios. Y por esta otra resistencia también van a pasar 3 amperios. Entonces, sabiendo yo la intensidad de corriente
Y la resistencia podemos calcular lo que es el voltaje. Voltaje es intensidad por resistencia. Entonces el voltaje, ¿cómo me queda, Abigail? Sería únicamente voltaje, sería igual a intensidad por la resistencia. Entonces aquí tengo corriente por resistencia, 3 por 3 son 9. Aquí están circulando 9 volts. Por esta resistencia están circulando 9 volts. Y acá igual, 3 por 2 serían 6 volts. Y la suma, Abigail, de 9 y 6 te tiene que dar 15 volts. Mira, aquí los tengo. 15 volts. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a calcular la potencia en esta resistencia. La potencia sería voltaje por intensidad. Aquí lo tengo. Potencia sería voltaje por intensidad. Entonces, ¿cuál sería la potencia en esta resistencia? Voltaje por intensidad. 6 por 2 serían 12 watts. ¿Estamos? En esta resistencia hay 12 watts. Y en esta otra sería 9 por 3 son 27. Son 27 watts. ¿De acuerdo, Abigail? Ah, no, no es cierto. Aquí serían 6 por 3 nos va a dar 18. ¿Sí? 18 watts. Y acá serían voltaje por intensidad. 9 por 3, 27. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, suma tú, Abigail, 27 y 18, ¿cuánto te da? ¿Cuánto tenemos acá? Tenemos una potencia de 45 watts. ¿Estamos? La potencia equivalente que se encuentra en estas dos resistencias, pues es la potencia que se encuentra en esta resistencia. ¿Sí? Muy bien. Y como estas resistencias están conectadas en serie, pues la intensidad de corriente que circule por esta va a ser igual a la misma intensidad de corriente que circule por esta. Muy bien. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Estos datos, Abigail, 6 volt, 2 ohms, 3 amperios y 18 watts son los mismos que se van a encontrar aquí en esta parte. ¿Sí? No van a cambiar porque están saliendo de aquí 3 amperios. Entonces aquí vamos a tener 3 amperios. Y aquí con los amperios y ohms podemos calcular lo que es el voltaje que nos dio 6 de voltaje. Y pues la potencia sería voltaje por intensidad que nos había dado 18 watts. Aquí no cambia la cosa. La cosa ya cambia en esta parte. Mira, ahí. Aquí tenemos la entrada y la salida de la resistencia. Y sabemos
que esta resistencia es equivalente a este circuito, a esta parte en paralelo. Aquí tenemos la salida y acá tenemos la entrada. Entonces, ¿cuánto voltaje tenemos a la entrada? Perdona. Como en esta resistencia están actuando 9 volts, ¿qué es lo que sucede cuando nuestras resistencias están en paralelo? Estos 9 volts se reparten. Vamos a tener 9 volts en la resistencia de arriba y vamos a tener 9 volts en la resistencia de abajo. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, si yo conozco voltaje y conozco resistencia, conozco voltaje y conozco resistencia, puedo conocer la intensidad de corriente. O sea, aquí en esta resistencia la intensidad de corriente va a ser igual a voltaje entre resistencia. Y el voltaje sabemos que son 9 volts. Y la resistencia son 4 ohms. Entonces vamos a tener 9 entre 4. Y esto va a ser igual a... ¿Cuánto es 9 entre 4? 2.25 amperios. ¿Estamos? Por aquí, Abigail, están circulando 2.25 amperios. ¿Sí, Abigail? En esta resistencia están circulando 2.25 amperios. ¿Dudas hasta aquí, Abigail? ¿Todo bien? Entonces, ¿cuánto está circulando por esta resistencia, Abigail? Por esta otra resistencia está circulando volts, que son 9, entre la resistencia, que son 12. Y 9 entre 12, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da 9 entre 12, Abigail? Ajá, 0.75 amperios. 0.75 amperios. Entonces, 2.25 amperios y 0.75 amperios te tiene que dar una suma de 3 amperios, Abigail. ¿Sí? Tiene que ser equivalente a 3 amperios. Ahora, si yo quiero calcular la potencia en esta resistencia, potencia sabemos que es voltaje por intensidad. Vamos a tener voltaje por intensidad. Potencia va a ser igual a 9 por 2.25. Nos va a dar 20.25 watts. 20.25 watts. Aquí tenemos una potencia de 20.25 watts. Y acá tendríamos una potencia de... Tienes que multiplicar, tapas esta, voltaje por intensidad. 9 por 0.75 vas a tener 6.75 watts. Y suma 6.75 watts con 20.25 watts. Te tiene que dar 27 watts, Abigail. ¿Sí? Te tiene que dar 27 watts. ¿Cómo ves? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Muy bien. Ahora, pues ya para terminar, vamos al circuito original. Estos datos, los datos de aquí, pues van a ser los mismos de acá. Aquí hay 3 amperios, hay 6 volts, hay 15
watts. A ver, dame un segundo, Abigail. A ver, Abigail. Esta es la entrada y esta es la salida. Entonces, acá yo tengo 9 volts. Aquí va a haber 9 volts. Por lo tanto, por acá también están circulando pues los 9 volts, porque aquí es la entrada y acá es la salida. Aquí sería 9 volts. A ver, 9 volts. 9 volts. A ver, dame un segundo, ¿sí? Ah, ok, Abigail, mira. La cosa está aquí, la cosa está de la siguiente manera. Lo que está sucediendo aquí es lo siguiente. Mira, esta es la entrada y esta es la salida. Entonces están circulando 0.75 amperios. Como estas dos resistencias se encuentran en serie, entonces lo que va a suceder es que el amperaje no va a cambiar. Entonces aquí nos vamos a encontrar con 0.75 amperios y acá 0.75 amperios. Y acá estos 9 volts que tengo aquí, pues se van a mantener igual acá, 9 volts. Entonces ahora yo quiero saber, y estos 2.25 amperios también se van a mantener acá, 2.25 amperios se van a mantener acá, van a ser los mismos.
Y esta potencia también va a ser la misma. Aquí no va a cambiar la cosa. 20.25 watts. Aquí es donde cambia la cosa. Aquí como están en serie las resistencias, va a ser el mismo amperaje aquí y el mismo amperaje acá. Al que tenemos acá en esta resistencia, Abigail. ¿Sí? Que este es el equivalente a estas dos resistencias. Entonces, si nosotros queremos calcular el voltaje en esta resistencia, pues va a ser intensidad por resistencia. Intensidad por resistencia nos va a dar un voltaje de 5.25 voltios. Y acá nos va a dar un voltaje de 3.75 voltios. Suma este con este voltaje y este voltaje nos tiene que dar los 9 voltios, Abigail. Estos 9 voltios que están aquí son los que nos tienen que dar. Ahora, vamos a calcular el voltaje en esta resistencia, la potencia en esta resistencia y la potencia en esta resistencia. Potencia es voltaje por intensidad. Voltaje por intensidad, aquí nos daría 3.93 watts. Y acá nos daría 2.81 watts. 2.81 watts. Ahora suma este voltaje, esta potencia con esta potencia, suma esta potencia y suma esta potencia y nos tiene que dar 45 watts. ¿Se había ahí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien, amiga? ¿Todo bien? ¿Segura? ¿Segura? Muy bien. Perfecto, amiga. Y entonces, analiza bien este circuito. Queda un minuto para que se corte la llamada y cualquier duda que tengas me dices, ¿sí? Dale una chicadita así en el minuto que queda.